Buenas noches a todos los hermanos de la iglesia de Dios Pentecostal MI, de Canoa, la iglesia de la familia. En esta noche pues me ha tocado la tarea de presentar la clase número 16, la lección 16, exhortaciones para vivir piadosamente en Cristo. Y esta palabra exhortaciones la busqué en la definición y nos dice que es reconfortar, viene de la palabra griega paraklesis, que es aguardar, relación con el nombre que Juan atribuye al Espíritu Santo, el Paráclito. Dice, la etimología significa que es llamar al lado de uno, y de allí una matización de sentido, de invitar, de animar, de exhortar y ofrecer un apoyo. Esa es la definición de exhortación. En esta lección, que la encontramos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, del verso 1 al 9, el Señor nos llama a acercarnos más a Jesús, acercarnos más a vivir una vida piadosa en Cristo Jesús. Mi alma te adora, Jehová, alabado sea tu nombre. La introducción de la lección es presentar el comportamiento y la conducta de los creyentes en la sociedad y entre nosotros mismos. Nos exhorta a desechar todo aquello que sea perjudicial a la vida espiritual. Y nos exhorta a tener un comportamiento, un acercamiento al Señor, quien es la piedra fundamental y el modelo para un crecimiento adecuado en la conducta y del carácter cristiano. En la primera parte de la lección le encontramos en Primera de Pedro 2, del 1 al 12. Y la primera parte, desechando lo malo, escogiendo lo bueno, esa está en Primera de Pedro 2, del 1 al 3. Y esa está en la lección del día de hoy, que es la lección número 16 de nuestros expositores. Dice, Pedro demanda se deseche toda forma de maldad que pudiera dañarnos a otros, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pedro demanda en esta parte que desechemos toda maldad que pudiera dañarnos a nosotros mismos y a otros. La segunda acción dice todo engaño o toda forma de falsedad, sea de palabra o de hecho. Y el tercer punto, desechando la hipocresía o vivir una vida de apariencia, evitando las envidias, los celos, las contiendas, toda forma de mal hablar, incluyendo la murmuración, la calumnia, la injuria y la difamación. En la parte B dice, acercándonos a Jesús como piedra viva. Esta piedra viva, desechando ciertamente por los hombres, más para con Dios escogida y preciosa. Esa lo encontramos en Primera de Pedro 2, 4 y 12. Jesús es el Mesías, la piedra angular. Sin embargo, cuando Él vino, el liderato político
y religiosos de Israel en aquel entonces, cuando vino a la tierra hace más de 2000 años, no lo reconocieron y lo desecharon. Y cuando buscamos en el libro de Isaías, los que tengan su Biblia abierta, Isaías 28, 16, nos dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Aquí vemos la piedra que habla Pedro. Ya el libro, el Señor, ya desde Isaías, ya no estaba hablando de la piedra que era Jesús. Y lo más maravilloso es que esa piedra angular sigue siendo Cristo en nuestras vidas. Han pasado muchos años desde que se escribió esta palabra y todavía sigue siendo de bendición a nuestras almas. El rechazo del Mesías pues fue profetizado en el Salmo 118, 22. Lo vamos a buscar porque a mí me gusta corroborar, ¿verdad?, todas estas citas bíblicas. Y dice el Salmo 118, 22, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El rechazo del Mesías pues fue profetizado desde los salmos, por lo que esa piedra terminará siendo de tropezadero y de caída para el que no la recibe. Y volvemos a Isaías capítulo 8, el verso 14. Vamos a buscar Isaías 8, 14. Bendecido sea el nombre de Jesús. Dice: entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Es lamentable que ellos tuvieron la oportunidad de ver, de tener los escritos, de saber la palabra y no recibir a Jesús, que lo tenían vivo de frente, viendo milagros, y tropezaron con él. No podían en sus mentes pensar que aquel personaje que estaba con ellos allí era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gracias le damos al Señor, ¿verdad?, en esta hora, de que nosotros no vivimos, pero sí por fe, en esta hora estamos recibiendo su palabra y su bendición. Pero los que le recibieron se han constituido a su vez como piedras vivientes, formando un edificio espiritual que es la iglesia. Maravilloso es el Señor. En el versículo 9, Pedro señala 4 adjetivos para la iglesia. Y encontramos en Isaías capítulo 43, el verso 20, que somos linaje escogido. Vamos a buscar la palabra. Isaías 43, 20 nos dice: alabado sea el Señor. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque darán aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Somos más que bendecidos. Maravilloso es el Señor. Somos real sacerdocio. Somos nación santa. Nos llama nación santa. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 19, 6. Vamos allá. Vamos a buscar
Éxodo 19:6. Dios es maravilloso, hermano, y cuando uno se pone en la palabra, esto es lo más dulce que tú te puedas imaginar, escudriñar la palabra. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diría a los hijos de Israel. Poderosos es el Señor. Dice, a los creyentes gentiles se les otorgan las mismas promesas que a Israel. No porque Israel haya sido desechado, sino porque ha sido injertado en el pueblo de Israel. Como el pueblo de Israel, cuando vino Jesús, no los recibió. Nosotros los gentiles fuimos injertados en ese pueblo para la gloria y la honra del Señor. Eso lo encontramos en el libro de Romanos 11:17. Maravilloso es el Señor. Poderoso es el Señor. Romanos capítulo 11. Dice, pues si alguna de las ramas fueron desgarradas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Esto hay que saborear. La palabra del Señor es vida y vida en abundancia. El propósito de este pueblo nuevo es contar las virtudes de Dios, que es el único que nos puede sacar de las tinieblas y llevarnos al reino de su amado Hijo. En la parte segunda de la lección de hoy, dice, sometimiento a toda institución humana. Eso lo encontramos en Primera de Pedro, del capítulo 2, del verso 13 al 25. Perdón, del capítulo 2, del verso 13 al 25. Y las directrices generales las encontramos en Primera de Pedro 2, del 13 al 17. La respuesta fue clara. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso está en Hechos capítulo 5, 29. Mi alma te adora, Jesús. Vamos a buscar esa cita. Hechos 5, 29. Maravilloso es el Señor, aleluya. Poderoso. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En el verso 16 afirma que el creyente no debe utilizar la libertad que ha hallado en Cristo como libertinaje o excusa para la desobediencia civil. El Señor ordena el sujetarse a todo, excepto en aquellos que sea contrario a la palabra de Dios. Hay una parte en la lección que habla de los imperativos de los criados. En aquella época, cuando Pedro escribe, había muchos esclavos que convivían en las casas de los moradores de ese tiempo. Y en el tiempo del Imperio Romano había una enorme cantidad de esclavos. Y Pedro está dirigiendo su carta a los esclavos domésticos. Le da órdenes que, no importando el carácter del amo, la conducta del amo hacia él, el creyente debe ser conforme a ser una calidad de ser de que conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque yo pensando,
yo decía, es cierto, muchas veces nosotros tenemos jefes que son insoportables en nuestra vida y secular. Y nosotros tenemos que pues soportarlo y orar por ellos, porque ellos están sobre nosotros y son nuestros jefes, trayéndolo a nosotros. Y eso es lo que nos manda el Señor, a no contender, a no ponernos, no, porque si usted me trata mal, no, yo me voy de aquí. No. Mire, usted se gana más el jefe con oración, no haciendo nada ilegal, pero usted con oración, usted se lo puede ganar. Pero no con actitudes, porque los creyentes no podemos tener actitudes de prepotencia, ni de altanerismo, ni ese tipo de cosas. Lo dice la palabra. Sí. En la tercera parte de esta lección nos habla de las relaciones en las familias y entre los creyentes. Eso lo encontramos en 1 de Pedro 3, del 1 al 13. Aquí nos da instrucciones a las casadas. Este libro de Pedro tenemos que muchas veces que aplicándola. Y yo le decía a la hermana Mayra que yo estaba redactando la escuela bíblica y el primero que yo le leí todo esto fue a mi esposo. Para la gloria del Señor, ¿verdad? Pues voy a cumplir 45 años de casada y ha sido un aprendizaje total. Y aquí tenemos las claves. En 1 de Pedro 3, del 1 al 7. Y lo voy a leer. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en que no hay incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataba en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, cuando estaban sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de los cuales vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Pero también llama a los varones. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dándole honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino lo contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Y ya voy cerrando, dice, las introducciones a la casa, a las que están casadas. Este segmento es dedicado, lo que acabo yo de leer. El propósito es que a través de una conducta casta y respetuosa puedan ganarse para Cristo a sus maridos no creyentes. Cristo, la singularidad de una mujer cristiana no reside en lo exterior de vestidos ni de peinados ostentosos, sino de la transformación interior, que es grande estima delante de Dios, a quien a final de cuentas hay que procurar agradar.
A los maridos se les ordena también de igual forma de convivir con sus esposas sabiamente, dándole honor como un vaso frágil y como coherederas de la gracia. El marido debe de amar a su esposa, protegerla y reconocer que es coheredera de la gracia, teniendo los mismos privilegios y garantías en el reino de Dios. Servirle a Dios es la oportunidad más maravillosa que tú puedas tener. Es una experiencia única que tú sientas que el Señor es el que te guía a tu vida, que ese Espíritu Santo que mora en ti es una persona y te dirige a toda verdad y a toda justicia. Y esto es día a día nuestro crecimiento en el Evangelio es como una escalera, que todos los días vamos escalando un peldaño, que todos los días vamos buscando esa doble porción de tu espíritu, y que cada día nosotros podamos aprender a amar, como dice la palabra, a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, pero eso es día a día, porque no todos somos iguales. Y la experiencia que tú y yo tenemos con el Señor es una experiencia individual. Y según tú buscas su presencia y su guianza, Él está para ti. Si tú lo usas solamente los domingos, vas a la iglesia como un club social y cerraste la palabra y no tienes un devocional y buscas una presencia de Él, pues no lo vas a conocer mucho. O sea, la palabra tienes que saborearla y tienes que tratar de seguir buscando esa doble porción de tu espíritu, y que el Señor nos bendiga cada día y Dios les guarde y Dios les bendiga, y que esta lección te haya impactado como impactó a mí. Oramos al Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad hermosa y maravillosa de exponer tu palabra en esta hora, mi Dios. Yo te presento a todos los hermanos que tuvieron la oportunidad de escuchar, Señor Jesús. Que tú hayas sido de bendición como lo fuiste en mi hogar y en mi familia. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga.